Tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con la licenciada Sandra Quiñones, quien es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, para platicarnos acerca de la vinculación que tiene también con el Centro Universitario de la Costa en el tema de cultura de paz. Estimada Sandra, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Karina, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Al contrario, mucho gusto en saludarte y bueno, pues nos gustaría muchísimo que nos platicaras cómo fue este acercamiento para hablar del tema de cultura de paz, para involucrarte en el Centro Universitario de la Costa y también para abordarlo desde el enfoque feminista. Cuéntanos. Mira, hablar de cultura de paz implica hablar forzosamente de derechos humanos, ¿no? Desde su protección hasta su sanción en caso de... Y bueno, el Centro Universitario de la Costa, todo el mundo sabemos que han pasado una serie de eventos que han estado cuestionando precisamente el tema del respeto y la observancia de los derechos humanos de la comunidad universitaria. Y en razón de esto, es que hay un acercamiento con el rector, pues para pensar cómo podemos hacer que el CUC sea un espacio seguro, sobre todo para las mujeres, ¿no? Y ahí es donde se empieza a gestar este tema de cultura de paz, ¿no? Para empezar a incorporar toda esta serie de elementos que cultura de paz trae, no solo desde el ámbito de derechos humanos, sino desde la propia acepción de lo que implica y lo que significa la paz, ¿no? Y pues claro, desde los feminismos es ir aportando todo aquello necesario para que todas las mujeres, no solo las alumnas, todas las mujeres que por alguna razón transitan de manera permanente o transitoria por el centro universitario, sientan y sepan que es un espacio seguro, es un espacio donde el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de mujeres es reconocido y es observado. Aportamos, claro, todo aquello que sea necesario precisamente para que este derecho que tenemos las mujeres de vivir una vida libre de violencia se pueda dar y se pueda empezar a implementar en el Centro Universitario de la Costa. ¿Existen ya alguna serie de actividades que estén involucrando directamente al personal docente, a las investigadoras y por supuesto también a las alumnas? Mira, es todo un proceso y es todo un proyecto en el que estamos trabajando. Hemos hecho algunas pequeñas acciones para ir como posicionando el tema de lo que es cultura de paz desde la visión de género, desde la visión del derecho en el centro, pero propiamente todas las actividades, todas las acciones, el proyecto en sí mismo empieza a partir del próximo año, en donde sí está involucrado y está diseñado para toda la comunidad universitaria, no solo para las alumnas, sino para las docentes, para los investigadores, para el personal administrativo, para incluso el personal de autoridad del propio centro. Hay una serie de actividades y de proyectos que se están terminando de diseñar y que tendrán que pasar por el filtro de rectoría y de todos estos órganos de autoridad que tiene la universidad para entonces empezarse a implementar a partir del próximo año. Qué maravilla. Tengo entendido que también este proyecto de cultura de paz se ha implementado con mucho éxito en otras universidades del país y, digamos, siguiendo este ejemplo de implementación de políticas, pero también de acciones y estrategias sobre la cultura de paz, porque uno escucha la palabra paz y bueno, a veces hasta parecería obvio, pero encierra muchas cosas el tema de cultura de paz. Platícanos un poco de ello. Mira, sí, pensamos en paz como esta primera sección, ausencia de guerra, ausencia de conflictos, pero la paz va mucho más allá, tiene que ver con incluso esta forma de cómo vemos nuestra vida y nuestra realidad y cómo sucede. Y cuando entendemos este fondo nos vamos a dar cuenta que en México no vivimos una cultura de paz porque somos una sociedad altamente violenta y altamente violentada.
desde la utilización del lenguaje, la utilización de estos simbolismos y símbolos de comunicación entre diferentes actores en diferentes esferas, siempre vamos a encontrar o cuestiones sexistas, o cuestiones discriminatorias, racistas, homofóbicas. Vamos, no hay un esquema de paz, pero habrá quien diga que México sí tiene paz porque no hay guerra, porque no hay conflictos armados, porque a pesar de toda una serie de acciones vivimos relativamente tranquilos, pero precisamente relativamente es lo que nos viene a diferenciar en el tema de cultura de paz. Aquellas comunidades donde no existe el relativamente tranquilo, sino digo tranquilo, es porque este ambiente de violencia social, histórico, normalizado, se ha venido rompiendo. Entonces, hablar de cultura de paz implica forzosamente cambiar los chips de cómo vemos nuestra cotidianidad y cómo vemos y sobre todo el análisis de todas aquellas acciones que terminan violentando, agrediendo al otro. No puede haber cultura de paz si hay agresiones al otro, si hay discriminación al otro, si hay una humillación al otro. No es posible, no son compatibles. Por eso siempre, forzosamente, hablar de cultura de paz implica hablar del respeto y reconocimiento de los derechos humanos. Claro, totalmente de acuerdo. Pues qué maravilla, estaremos muy pendientes, siguiéndole la pista a todas estas actividades y proyectos que pues ya entrarán, como dices tú, a partir del próximo año con mucha más fortaleza en el Centro Universitario de la Costa. Por lo pronto, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista para ir sensibilizando a nuestra audiencia sobre este tema que es tan importante, no solamente por lo que acabas de comentar tú, de cómo manejar los conflictos, sino verdaderamente de cómo sentirse tranquilo, a gusto con el otro y cómo respetar, por supuesto, en todo momento nuestros derechos humanos. Muchas gracias, estimada Sandra, por esta entrevista. No, gracias a ti, Karina. Un saludo a tu auditorio. Gracias, buenos días. Buen día.